Nos viste bañarnos en el lago. Ahora tienes que casarte con nosotras, dijeron las tres bellezas comanches. Antes de empezar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El año era 1882 y el desierto alto que bordeaba la frontera de Arizona se extendía como un mar inmóvil de polvo y espinas. Al caer la tarde, el aire se volvía helado de golpe. El viento seco bajaba la temperatura mientras las sombras se estiraban sobre la tierra cuarteada. Elias Kane cabalgaba despacio junto al arroyo sobre su alazán, el cuero de las riendas colgando flojo entre sus manos curtidas. Del cuerno de la silla pendía un balde abollado medio lleno de agua. Su cuerpo se mantenía rígido, la espalda recta, el rostro marcado por líneas que hablaban de años de silencio y soledad. Elías, de 42 años, era un hombre alto de hombros anchos y piel tostada por el sol del rancho. Aún vestía la vieja chaqueta de trabajo descolorida por el polvo y el tiempo. Había enterrado a su esposa hacía más de 12 años víctima de la fiebre y desde entonces había vivido en soledad, sin más compañía que el mugido de su ganado flaco y el silbido del viento que atravesaba los mezquites. Su vida se había reducido a una rutina sin fin. Reparar cercas, cascar comidas, empujar reses hacia pastos secos, cortar y apilar leña para el invierno. Su único propósito era sobrevivir sin expectativas, sin sueños, sin una razón más que el deber de seguir respirando. No quedaba ambición alguna en su mirada. Mientras el sol caía tras los cerros, giró su caballo por un sendero lateral que conducía a una curva poco profunda del arroyo, pensando solo en llenar el balde antes de que oscureciera. Los cascos golpeaban la tierra blanda y el murmullo del agua se hacía más claro conforme se acercaba. Pero cuando Elías llegó a la orilla, tiró bruscamente de las riendas y se quedó helado. Tres mujeres comanches se encontraban de pie con el agua hasta la cintura. Se estaban bañando. Su largo cabello negro empapado y brillante caía sobre sus espaldas. Sus pieles bronceadas relucían con la última luz del día. En la arena cerca de la ribera yacían sus vestidos de gamuza adornados con cuentas y flecos gastados por los caminos. Las costuras estaban rotas, los tejidos desgarrados por el viaje. La escena lo sacudió. No esperaba encontrar a nadie en aquel rincón del desierto. Su primer impulso fue apartar la vista, dar media vuelta y huir. Sintió el pecho apretarse y un calor extraño subirle al rostro. Llevaba demasiados años viviendo solo, desconfiando de todo. Los desconocidos siempre traían problemas. Las tribus comanches habían sido perseguidas y dispersadas. En los pueblos blancos aún se les veía como enemigos. Ver a aquellas mujeres medio desnudas y sin defensa lo colocaba en una situación peligrosa. Sabía que si alguien en el pueblo se enteraba de que las había visto, la sospecha caería sobre él tan rápido como fuego sobre pasto seco. Pero ellas no gritaron ni corrieron a cubrirse. Lo observaron en silencio con los ojos firmes y brillantes. Se mantuvieron erguidas como si ya hubieran tomado una decisión. La mayor, de porte fuerte y mirada serena, dio un paso al frente hasta que el agua le llegó a las caderas. Su trenza terminaba en una pequeña pluma amarrada con cuero. Habló, en un inglés entrecortado, su voz baja pero firme, con la autoridad de quien está acostumbrada a ordenar, no a suplicar. Nos viste bañarnos en el lago, dijo. Ahora tienes que casarte con nosotras. Las palabras lo sobresaltaron. Elías no se movió. Mantuvo las riendas tensas en la mano. Pensó que era una trampa, una broma o quizá una prueba, pero sus rostros no mostraban burla. Hablaban con la seriedad de una ley antigua, más vieja que cualquiera de ellos. Su corazón latía con fuerza, no por deseo, sino por miedo. No quería enredos, no tenía espacio en su vida para las cargas de otros. Sin embargo, en los rostros de las tres vio cansancio, hambre, y esa mirada de quien ha caminado demasiado tiempo sin esperanza. Detrás de la mayor, la segunda mujer permanecía con el agua hasta la cintura. Era más delgada. Su vestido roto se le pegaba a los hombros. Lo miraba con cautela, aunque sin hostilidad. La más joven se quedaba cerca de la orilla, de cuerpo más redondo y vestido aún más desgarrado. La tela rota dejaba ver la piel del pecho y los muslos. A pesar del desgaste, en sus ojos ardía un brillo desafiante, casi juguetón, aunque su cuerpo mostraba el mismo cansancio y hambre que el de sus hermanas. Elías tragó saliva. Quiso dar la vuelta y dejarlas atrás, volver a su rutina solitaria y callada, pero algo dentro de él, quizá con pasión, lo detuvo. Sabía lo que era perderlo todo. Conocía el sonido del silencio cuando la vida te arrebata hasta la esperanza. No respondió. Giró su caballo y emprendió el regreso al rancho, el agua del balde salpicando con el trote, la mandíbula apretada.
pero al mirar hacia atrás, las vio salir del agua recogiendo sus vestidos rasgados y amarrando los cordones sueltos, el cabello mojado pegado al cuello. Lo siguieron a pie, descalzas, sin prisa, pero sin detenerse. Cuando llegó a su cabaña, el sol se había vuelto un tono naranja pálido. La construcción estaba vieja y ladeada, el granero medio derrumbado al costado. Descabalgó, ató el caballo al poste y miró atrás. Las tres mujeres esperaban a pocos metros, silenciosas. Sintió en el pecho ese viejo peso de la desconfianza y la certeza punzante de que no tenían a dónde ir. Dentro de la cabaña, la lámpara ardía débilmente, su llama lanzando un resplandor tenue sobre las paredes de adobe. Durante años, Elías había cruzado solo ese umbral, pero ahora, con la puerta entreabierta, vio acercarse a las mujeres. La mayor levantó el mentón, su mirada encontrándose con la de él con una calma firme. Elías dudó, sintiendo un nudo en el estómago. Todo en su cabeza le gritaba que cerrara la puerta, que las echara antes de que el pueblo se enterara. Sin embargo, su mano no se movió. Una tras otra entraron, los vestidos aún húmedos, el cabello chorreando sobre el suelo de madera. La más joven esbozó una sonrisa apenas visible. La del medio bajó la vista. La mayor cruzó a su lado con resolución tranquila. Elias Kane cerró la puerta detrás de ellas y por primera vez en muchos años, el silencio del rancho se rompió con el sonido de otras respiraciones. El aire, dentro se sentía más pesado, como si el lugar contuviera más vida de la que estaba acostumbrado. Puso el balde de agua junto al fogón. Durante años lo único que había escuchado eran sus propios pasos, el crujir del piso, el roce de una silla contra la mesa áspera. Ahora había tres presencias más, inmóviles, goteando sobre su suelo, observándolo en silencio. Sentía el peso de esas miradas sobre la espalda. No sabía qué esperaban de él ni qué debía hacer. Carraspeó, la voz áspera de tanto callar, y señaló las sillas. «Siéntense», murmuró. La palabra salió grave, casi como un gruñido, aunque sin rabia. Era lo único que pudo pronunciar. La mayor, la misma que había hablado en el arroyo, asintió con la cabeza y guió a las otras hasta la mesa. Se sentaron con cuidado, los vestidos mojados pegándose a la piel. La más joven recorrió la habitación, con los ojos, mirando la puerta del fogón resquebrajada, los estantes casi vacíos con apenas frijoles, un poco de harina de maíz y una lata de café viejo. La del medio observó la lámpara, su llama titilando débil tras el vidrio. Luego bajó la mirada otra vez. Nadie dijo nada. Elías se ocupó en avivar el fuego, echando más leña y vertiendo agua en una olla abollada. El silencio se hacía denso, casi palpable. Se convenció a sí mismo de que ellas se irían al amanecer, que solo necesitaban calor por una noche, pero no pudo evitar pensar en el pueblo. Imaginó lo que dirían si supieran que tres mujeres comanches estaban dentro de su casa. No lo tomarían como un acto de compasión. No lo perdonarían jamás. La ley allá en los valles era débil y los chismes volaban más rápido que las balas. Puso a cocer frijoles mezclando un poco de harina en la olla. No era mucho. Había aprendido a vivir con lo mínimo, a cocinar solo lo justo para un hombre. Aún así, se descubrió calculando con la mirada cuánto durarían sus provisiones si ellas permanecían allí. Supo la respuesta antes de terminar de contar. No mucho. Entonces la mayor habló de pronto. Su inglés era torpe pero comprensible. Caminamos mucho, sin comida, muchos días. Las palabras hicieron que Elías levantara la vista. Ella parecía mayor de lo que en verdad era. No por su rostro, sino por la carga que llevaba en la mirada. La de quien ha soportado demasiado. Recordó los rumores que se oían en el pueblo. Incursiones, campamentos incendiados por soldados, familias separadas huyendo a los cerros. Comprendió que aquellas tres eran parte de eso. No estaban allí por elección. No tenían a dónde ir. ¿Y tu gente?, preguntó la voz baja, casi temerosa. Ella negó lentamente con la cabeza. Muertos. No explicó más. La más joven se movió en la silla entre la tristeza y la rebeldía. La del medio agachó la cabeza con los ojos llenos de lágrimas. La respuesta era clara. Su familia había desaparecido. Su tribu estaba rota. Elías sintió un peso hundirse en el pecho. Recordó la soledad de su casa cuando murió su esposa. El silencio que lo envolvió durante años. Sabía exactamente lo que se sentía entrar a un lugar demasiado grande para un solo corazón. Ese mismo vacío vivía ahora en ellas. Los frijoles hervían llenando la cabaña con un aroma sencillo. Sirvió 4 porciones escasas, pero suficientes para calmar el hambre. Las colocó sobre la mesa y se sentó frente a ellas. Comieron, sin hablar, con movimientos rápidos y precisos, sin desperdiciar un solo grano.
La más joven levantó la mirada. Sus ojos oscuros guardaban algo que él no supo leer, desafío o agradecimiento. Cuando terminaron, Elías empujó su silla hacia atrás. «Hay cobijas», murmuró, señalando un baúl junto a la pared. «El suelo es frío. Tómenlas». La del medio, silenciosa hasta entonces, se levantó y abrió el baúl. Sacó varias cobijas viejas, remendadas pero cálidas. Las extendieron cerca del fuego, lo bastante cerca para recibir su calor. La más joven soltó una risita por algo que la mayor dijo en comanche, un sonido breve pero inesperado dentro de aquel silencio. Hacía años que Elías no escuchaba una risa en esas paredes. Se recargó en la silla frotándose las manos, sin saber qué hacer con su cuerpo ni con sus pensamientos. Imaginó las preguntas que harían en el pueblo si alguna vez se enteraban. ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué no las había echado? ¿Las tenía como esclavas o como esposas? El pecho se le apretó ante esa idea. No había pedido aquello, pero al mirarlas exhaustas, hambrientas, sin más que la ropa que llevaban puesta, Elías no fue capaz de echarlas a la oscuridad. El fuego en el fogón se reducía a brasas y la mayor se envolvió en su manta antes de dirigirle una mirada firme. «Tú solo, mucho tiempo», dijo ella. No fue una pregunta, sino una afirmación nacida del conocimiento. Elías le sostuvo la mirada, sorprendido por lo certero de sus palabras. «Sí», respondió simplemente. Ella asintió una sola vez y luego se acostó junto a las otras, cerca del calor de la estufa. Pronto el sonido de sus respiraciones llenó la cabaña. Elías permaneció largo rato en la silla, contemplando el fuego moribundo. Sintió miedo, un miedo profundo por lo que podría pasar si alguien se enteraba. Sintió tensión sabiendo que su despensa no resistiría por mucho tiempo con 4 bocas. Pero debajo de todo eso nació algo que no sentía desde hacía años, la sensación de no estar completamente solo esa noche. Cuando por fin se recostó en su cama, se repitió que ellas se marcharían al amanecer. Aunque en el fondo sabía la verdad, seguirían allí, esperándolo. La luz del amanecer se filtró por las rendijas de las contraventanas, dibujando líneas delgadas sobre el suelo de madera. Elías despertó con sonidos que no reconoció. Voces femeninas susurrando, el tintineo de una olla, pasos suaves que no eran los suyos. Por un momento creyó estar soñando, como si el silencio de tantos años aún lo envolviera, pero al incorporarse las vio con claridad. Las 3 mujeres ya se movían por la habitación. La mayor se agachaba junto al fogón alimentando el fuego con ramas delgadas. La del medio doblaba con cuidado las mantas que habían usado la noche anterior, mientras la más joven revisaba los estantes, observando las latas de frijoles y el poco café que quedaba. Inclinaba la cabeza calculando con la mirada cuánto restaba. El cabello aún húmedo del arroyo les caía sobre la espalda. Sus vestidos rotos y colgando sueltos no lucían mejor bajo la luz del día. Las costuras abiertas dejaban ver piel en los hombros. Los escotes se habían deslizado. Los dobladillos deshechos les llegaban apenas a las rodillas. Era evidente que llevaban mucho tiempo viajando sin oportunidad de remendar ni cambiar su ropa. Elías se frotó el rostro, cansado por la mala noche, y se sentó al borde de la cama. Su primer pensamiento fue práctico. Pensó en la comida, cuánto quedaba, cuántos días resistirían, si podría ir al puesto de comercio sin levantar sospechas. Su segundo pensamiento fue el peligro. El pueblo jamás perdonaría que un ranchero cobijara a mujeres comanches. Si alguien las veía en su tierra, aquello podría volverse violento muy rápido. Sintió de nuevo ese peso familiar en el pecho. La mayor notó su mirada, lo observó de frente y habló en su tosco inglés. «Nosotras ayudar, no solo tomar, trabajar». La mandíbula de Elías se tensó. Quería creerle, pero su mente recorría todos los riesgos posibles. Al mirarla, sin embargo, ya no vio simples bocas que alimentar. Vio personas que habían sobrevivido a cosas peores de lo que él podía imaginar, expulsadas de su campamento, con sus familias muertas o dispersas. La pregunta que lo había atormentado la noche anterior volvió a arder en su mente. Carraspeó. «Tu gente», dijo con voz baja. «¿Dónde están ahora?» La mayor bajó la mirada. «Soldados venir», murmuró. «Matar, fuego, algunos huir, algunos llevar. Nosotras correr». Sus palabras eran cortas pero firmes. No tembló al decirlo, aunque las manos de la del medio se apretaron sobre la manta doblada y la más joven bajó la vista al suelo. Elías sintió el estómago hacerse nudo. Había oído historias de masacres, pero verlas reflejadas en sus ojos era distinto. Se levantó, tomó su abrigo y salió por la puerta. El aire frío de la mañana lo recibió de golpe. Frente a él se extendía el rancho, cercas rotas, el ganado flaco a lo lejos, el granero inclinado hacia un costado. Era una imagen de soledad y desgaste, un lugar que apenas se sostenía, y entendió de pronto que ya no era solo su hogar. Cuando volvió a entrar,
Las mujeres ya se movían con naturalidad, como si siempre hubieran estado allí. La mayor barría el suelo con una escoba hecha de ramas de sauce atadas. La del medio molía maíz en el mortero de piedra que Elías casi no usaba desde hacía meses. La más joven cargaba leña en los brazos, su vestido moviéndose con cada paso mientras la apilaba junto al fogón. No pidieron permiso, no lo necesitaban. Elías sintió una punzada de contradicción, molestia por ver extrañas en su espacio y algo más profundo, más difícil de admitir. Una sensación de alivio. El silencio que lo había aplastado por años comenzaba a desvanecerse. Más tarde, cuando llevó el caballo al corral, notó que la más joven lo seguía a cierta distancia, observando cómo manejaba la soga y la puerta del cercado. Sus ojos mostraban curiosidad, no miedo. Señaló la silla de montar e hizo con las manos un gesto claro, imitando el movimiento de cabalgar. Elías entendió. Quería saber si podía montar. Negó con la cabeza con firmeza. No, ahora no, dijo con un tono más duro del que pretendía. Su sonrisa se desvaneció. Se arrepintió al instante, pero no lo corrigió. No estaba listo para abrir esa puerta. Al mediodía se dio cuenta de lo natural que se había vuelto su presencia. La del medio remendaba una manta con hilo que había sacado del dobladillo de su propio vestido. La mayor salió sin que nadie se lo pidiera, llevando el balde al arroyo para traer agua. La más joven, la más atrevida de las tres, tarareaba una melodía mientras molía el maíz. Su voz rompía el silencio de la cabaña de un modo extraño, pero no desagradable. Aún así, en la mente de Elías giraban las preguntas que cualquiera habría hecho al oír su historia. ¿Por qué no las echó si tenerlas allí era peligroso? ¿Por qué ellas no se fueron después de aquella noche bajo su techo? La verdad pesaba dentro de él. No pudo hacerlo, y ellas no tenían a dónde ir. Esa tarde, cuando los cuatro se sentaron alrededor de la mesa, los frijoles apenas alcanzaron para llenar los platos. Elías notó algo distinto. La mayor se sentó lo bastante cerca como para rozarle el brazo al tomar el pan. Los ojos de la del medio se detuvieron en él más de lo habitual, aunque no dijo nada. La más joven se recargó contra la pared, sonriendo apenas mientras lo observaba. Por primera vez en años, Elías comprendió que ya no comía solo. El sonido de sus presencias llenaba la cabaña, leve, constante, humano. Y aunque su mente seguía atormentada por el miedo al pueblo y lo que podrían decir, también sintió una calma nueva. Una parte de él, aquella que había guardado su dolor durante demasiado tiempo, reconoció algo que no quería admitir. Ellas habían comenzado a devolverle alma a su casa. Esa noche, al recostarse y mirar las vigas del techo, pensó en el rostro de su esposa la última vez que la vio viva. Después pensó en las tres mujeres dormidas junto al fogón, respirando lento. No sabía qué traería el amanecer, pero por primera vez en muchos años no le temía al día siguiente. La mañana llegó fría. La escarcha cubría la tierra y cada aliento se convertía en nube. Elías salió temprano, sus botas hundiéndose en el suelo húmedo mientras caminaba hacia el granero. Las tablas del corral se hundían y un poste en la esquina se inclinaba tanto que parecía listo para caer. Llevaba semanas, quizás meses, posponiendo la reparación, diciéndose que no había prisa. Ahora, con 3 bocas más que alimentar, el ganado flaco cobraba otra importancia. Maldijo por lo bajo, sabiendo que tendría que racionar el forraje, remendar las cercas y tarde o temprano bajar al pueblo. Cuando volvió a la cabaña, las mujeres ya estaban despiertas y moviéndose con propósito. La mayor doblaba las mantas con cuidado, la del medio había barrido el piso y la más joven ponía una olla con agua al fuego. Trabajaban sin esperar órdenes y Elías comprendió que planeaban quedarse. Aquello ya no era una noche de refugio, era una decisión. Ellas habían elegido su casa y al no haberlas detenido aquella primera tarde, él lo había permitido. El pueblo jamás lo entendería. Imaginó las miradas, los murmullos en el puesto de intercambio. Imaginó que alguien lo siguiera de regreso y las descubriera allí dentro. Ese pensamiento le apretó el pecho. Sirvió café y se sentó en la mesa mirándolas. Si van a quedarse, dijo al fin la voz firme, tendrán que ocuparse, trabajar por lo que comen. La mayor sostuvo su mirada y asintió. Nosotras trabajar, dijo, apoyando la palma sobre la mesa. Y como para dar peso a sus palabras, a media mañana la prueba era clara. La hermana del medio regresó del arroyo con 2 cubetas pesadas, equilibrándolas sobre los hombros. Sus pasos eran lentos pero firmes. La más joven siguió a Elías hasta el establo, observando cómo apartaba la paja vieja y la amontonaba. Cuando él le tendió una horquilla esperando duda, ella la tomó con fuerza y se puso a trabajar. No tenía mucha fuerza, pero no se rendía. Elías se sorprendió mirándola más de lo necesario, notando la determinación en su rostro. Y otra vez vinieron las preguntas que cualquiera haría. ¿Por qué no habían buscado a los suyos? ¿Por qué Elías no las había llevado al pueblo, a los misioneros o a los soldados? La respuesta estaba frente a él. Ellas ya no tenían a nadie,
y en el pueblo no hallarían seguridad. Elías, por mucho que callara, no podía devolverlas al desierto sin nada. Esa tarde ensilló su caballo. Las provisiones escaseaban, frijoles, café. Nada alcanzaba. Pensó en dejarlas, pero el temor de que alguien llegara en su ausencia le revolvió el estómago. La mayor lo vio revisar las alforjas. ¿Pueblo? Preguntó sin rodeos. Puesto de comercio, respondió sin mirarla. El ceño de ella se frunció, miró a sus hermanas y luego de nuevo a él. Nosotras esperar. Quedamos aquí. Elías montó y partió la mirada recorriendo la llanura. El puesto de intercambio estaba a unas 8 millas, un puñado de edificios polvorientos donde se mezclaban noticias, suministros y whisky barato. Mantuvo la cabeza baja al entrar, atando su caballo frente a la puerta. Dentro, reunió lo necesario con rapidez, pero la sospecha no tardó en aparecer. Un hombre se apoyó en el mostrador junto a él, entornando los ojos. «Hace tiempo que no se le ve por aquí, Kane», dijo el tipo con un tono lento. «Dicen que vive aislado allá en su rancho». «Apenas queda algo en pie», gruñó Elías sin mirarlo. Pagó los víveres y se dio vuelta, pero el hombre lo siguió. «Cosa curiosa», añadió bajando la voz. «Unos jinetes juraron haber visto rastros por tu zona, huellas que no eran tuyas. ¿Tienes compañía?» La frase lo atravesó como una espina. Elías sintió como el calor le subía por el cuello, pero su voz se mantuvo firme. «Ganado suelto, cerca caída, huellas por todas partes». El hombre no esperó respuesta y salió del lugar. Todo el camino de regreso, la mente de Elías ardía de preocupación. ¿Y si alguien lo seguía? ¿Y si los rumores empezaban a correr? Al llegar al rancho, la escena que lo recibió lo dejó inmóvil. Las mujeres estaban afuera, trabajando juntas en la cerca. La mayor sostenía el poste, mientras la más joven, con las mangas arremangadas, clavaba los clavos usando una piedra. La del medio recogía ramas secas para el fogón. Cuando Elías llegó a caballo, ellas levantaron la vista pero no dejaron de trabajar. Por un instante solo las observó, sorprendido por algo tan simple. Estaban manteniendo vivo su rancho de una manera que él solo no había logrado. Esa noche, durante una cena escasa, la mayor volvió a hablar. «Hombres, verte», dijo ella. No fue pregunta, Elías asintió. «Preguntar cosas». Ella se inclinó ligeramente hacia el frente. «Si venir nosotras esconder». Su tono no mostraba miedo, solo sentido práctico. Era evidente que había sobrevivido a cosas peores. La más joven sonrió con un aire desafiante, como si retara al mundo a intentarlo. La del medio lo miró con una súplica silenciosa que él entendió sin palabras. «No nos eches». Elías se recargó en la silla, las manos entrelazadas sobre la mesa. Recordó a su esposa, las noches en que comía solo en ese mismo sitio sin escuchar otra voz que la suya. Ahora tenía 3 mujeres frente a él y de alguna forma habían devuelto vida a ese lugar. El miedo al pueblo seguía latiendo dentro de él, pero comprendió lo que no podía decir en voz alta. Prefería enfrentar la desconfianza de todos antes que volver al vacío de antes. Esa noche, cuando el fuego se redujo a brasas y ellas se acomodaron cerca del fogón, Elías permaneció despierto, escuchando el sonido de sus respiraciones. Pensó en el hombre del puesto de intercambio, en las huellas en el camino, en el riesgo que pendía sobre todos. Pero también recordó la firmeza de la mayor al sostener el poste, la paciencia de la del medio moliendo el maíz, la risa de la menor mientras clavaba la madera. Se sintió dividido entre el miedo al mundo de afuera y la extraña paz que se estaba formando dentro de aquellas paredes. Cuando el sueño por fin lo alcanzó, lo supo con claridad. Las había dejado entrar y ya no había regreso posible. Los días siguientes pasaron con un ritmo que no sentía desde hacía años. Las mujeres se levantaban temprano, trabajando como si siempre hubieran vivido en el rancho. La mayor acarreaba agua y partía leña con destreza. La del medio remendaba los pocos cobertores que quedaban y la más joven lo seguía hasta el corral, aprendiendo a mover el ganado. La cabaña ya no resonaba vacía. Por primera vez desde la muerte de su esposa había movimiento, risa, silencio compartido, pero real. Aún así, el recuerdo de lo ocurrido en el pueblo no lo dejaba en paz. La pregunta sobre las huellas no había sido simple curiosidad. Allá afuera todo rumor se convertía pronto en verdad. Elías sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien llegara buscando pruebas. Y las pruebas dormían cada noche en su cabaña. 3 mujeres que jamás serían aceptadas por el pueblo. Sentía el peso de eso cada mañana al ponerse las botas. El problema llegó antes de lo esperado. Una tarde, con el sol cayendo y el aire enfriando, Elías vio levantarse polvo en el sendero. 2 jinetes se acercaban despacio, ni apurados ni amistosos. Bajó del porche con la escopeta en mano, aunque la dejó colgando, y esperó. Las mujeres que estaban junto al granero recogiendo leña se quedaron quietas entre las sombras. Los hombres se detuvieron en la entrada del corral.
Eran tipos del puesto de intercambio, hombres que nunca habían visto una guerra, pero se comportaban como si hubieran ganado una. Uno escupió al suelo antes de hablar. Buenas tardes, Kane. Oímos unos rumores sobre huellas por estos rumbos. No eran tuyas. Pensamos venir a ver qué pasa. La mandíbula de Elías se tensó. Se cayó la cerca. El ganado se desparramó. Huellas por todos lados. El segundo jinete se inclinó un poco en la silla, entrecerrando los ojos para mirar más allá de Elías hacia la cabaña. Curioso. También dicen que has estado comprando más frijoles y café de lo que un hombre solo necesita. ¿Estás alimentando fantasmas o qué? Elías mantuvo la mirada firme, aunque por dentro sintió el calor subirle al pecho. Era el momento que había temido. Si flaqueaba y les daba una razón para husmear, las mujeres estarían perdidas. Trabajo duro, dijo sin titubear. Un hombre come más cuando trabaja. El primero sonrió con malicia. O quizá encontraste compañía. Sus ojos se desviaron hacia el granero, donde una sombra, la de la más joven, se movió un segundo antes de ocultarse. Los hombres notaron el movimiento y la sonrisa del que habló se ensanchó. Ya veo. Dicen que te gustan las mujeres comanches. ¿Es cierto eso? Elías dio un paso adelante, levantando un poco la escopeta. Su voz bajó, cortante como un filo. Dije que la cerca. No tiene nada que hacer aquí. Durante un largo instante, nadie se movió. El aire se volvió denso y el silencio pesó más que el plomo. Las mujeres contuvieron el aliento dentro del granero y de la cabaña. Finalmente los jinetes rieron entre dientes con una burla seca. Está bien, Kane, dijo uno. Guárdate tus secretos. Pero los secretos no duran mucho enterrados por aquí. Dieron media vuelta y se alejaron, levantando una estela de polvo. Cuando desaparecieron, Elías soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba reteniendo. Bajó la escopeta, las manos apretadas contra la culata. Se volvió hacia el granero, donde la más joven lo observaba con los ojos abiertos de par en par. No hablaba inglés, pero comprendía lo suficiente. Avanzó un paso como si quisiera sostenerlo, pero se detuvo antes de tocarlo. Su mirada decía la verdad que él no quería aceptar. Ahora estaban en peligro. Esa noche la tensión llenó la cabaña. La mayor se sentó cerca del fogón, el rostro sereno, imposible de leer. Al fin habló. «Hombres, venir otra vez». «Lo sé», respondió Elías con un leve movimiento de cabeza. «Si ellos hallarte aquí, llevarte. Da igual lo que diga». La del medio dejó su costura, las manos temblando. «¿Tú echarnos?», dijo con torpe inglés, pero el miedo en su voz no necesitaba traducción. Elías miró fijamente el fuego. Pensó en su vida anterior, en el silencio, en las noches eternas sin nadie con quien hablar. Pensó en las risas que había escuchado en su cabaña apenas unos días atrás. Pensó en la tumba de su esposa y en las veces que le preguntó por qué seguía vivo. Entonces comprendió la verdad. No podía echarlas. «No», dijo al fin con voz firme. «Se quedan». La mayor lo miró y asintió apenas, como si hubiera sabido desde el principio cuál sería su respuesta. La más joven sonrió débilmente, el alivio cruzándole el rostro. La del medio bajó la cabeza y murmuró algo en comanche, un susurro parecido a una oración.